Muy buenas noches, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos una vez más en este ciclo. Que hemos anunciado y empezado hace semanas atrás. Gracias por acompañarnos. Tenemos otra vez otra entrevista que va a ser un privilegio tenerla, escucharla, disfrutarla. Siéntese que tenemos esta noche a un boliviano notable que trabaja en Estados Unidos, doctor en economía, importantes universidades en las que él enseña en Estados Unidos, ha estado por el mundo árabe también, por América Latina. Así que lo vamos a presentar primero, como siempre, en el siguiente segmentito que resumen su perfil profesional y luego comenzamos la entrevista. Aquí está Antonio Saravia, el doctor Antonio Saravia. Antonio Saravia es profesor de Economía y director del Centro de Estudios de la Economía y la Libertad en Mercer University. Tiene un doctorado y máster en Economía de Arizona State University, máster en Economía y Políticas Sociales en Georgetown University y es licenciado en Economía de la Universidad Católica Boliviana. Se especializa en las áreas de Economía Institucional, Economía Política y los determinantes de la libertad económica. Su trabajo ha aparecido en libros y revistas académicas de alto prestigio. Ha sido profesor en diferentes universidades de Estados Unidos, Emiratos Árabes y Colombia. También ha sido economista senior de Deloitte & Touche y asesor del Dubai Economic Council y varias empresas importantes en Estados Unidos. Es un orador frecuente en universidades y conferencias académicas y de negocios en todo el mundo. Es además un comentarista recurrente para importantes medios de comunicación. Bueno, Antonio Saravia, además de doctor en economía, docente, ustedes van a poder disfrutar su capacidad de comunicación. Él está habitualmente siendo consultado en CNN, otros medios de Estados Unidos, otros medios internacionales. Así que hoy vamos a tener además un gran orador y comunicador de sus ideas. Economista, doctor en economía. Orgullo saber que un boliviano esté donde ha llegado Antonio Saravia, gracias a su capacidad desarrollada, expuesta, aprovechada en diversos países del mundo. Ahora sí ya lo tenemos, Antonio. Es un gusto estar con usted para analizar otra vez el momento que vive el mundo, la pandemia, su impacto en la economía y particularmente en Bolivia. Un abrazo desde Estados Unidos, Antonio. Un abrazo grande, Tufi. Muchísimas gracias por tenerme en tu programa. Ya te decía yo esta mañana que siento un honor muy grande de estar en la alineación de tu programa con Force Bolivia, porque has entrevistado a muy buenos economistas, los he visto, los programas, los sigo, así que encantado de estar aquí. Un saludo a toda la gente. Bueno, Antonio, la verdad que ha sido un privilegio seleccionar a tan buenos profesionales en este ciclo y no nos hemos equivocado de ninguna manera. Además, por supuesto, la elección suya es un acierto para poder conversar. Nos han recomendado entrevistarlo, gente que conoce mucho su trabajo. Por eso es que vamos a comenzar ya, como siempre, planteando una mirada general a lo que ha sido el impacto de la pandemia en la economía del planeta. Obviamente que tenemos un momento muy difícil, en ningún país se salva de esta situación de crisis económica. No sé si será la peor de los últimos tiempos, usted me dirá qué tan grave es ese nivel de crisis. Y además lo que se pronostica, ¿no? Diversos organismos internacionales, pese a todo, indican de que el próximo año puede haber una recuperación a pesar de todo. Antonio, coméntenos por favor cuál es su primera mirada del impacto de la pandemia en la economía global. ¿Es la crisis más grave de los últimos 20, 30 años? No lo sé. Usted nos dirá. Sí, mira, ha sido obviamente una cosa muy fuerte, un descalabro completo de la economía en todas las regiones, ¿no? Porque tienen los países desarrollados que han sufrido mucho, los países del medio y los países pobres como nosotros. A todos nos ha dado muy duro. Definitivamente yo diría que es una de las peores crisis de los últimos 20, 30, 40 años. Habrá que ver en el largo plazo y cuando el polvo empiece a caer y veamos lo que sucedió, a ver si se compara con la gran depresión de 1930. No creo que vaya a ser así. Para darte una idea, la gran depresión de 1930 en Estados Unidos significó un desempleo de 25%, es decir, 1 de cada 4 americanos no tenía trabajo. Al momento en Estados Unidos estamos alrededor del 10% de desempleo en tasa anualizada. Entonces no creo probablemente que se va a decir, sobre todo si tenemos una vacuna a principios del próximo año, probablemente no lleguemos a esa dimensión.
pero descartando la Gran Depresión de 1930, definitivamente ha sido una debacle muy fuerte, porque además nos ha pegado a todos en el mundo, y como estamos todos globalizados e interconectados, eso significa que las opciones que uno tiene como país para salir de una crisis, que es agarrarte de otro que le está yendo bien, eso no teníamos como Sí. una opción, ¿no es cierto? Entonces sí, ha sido una crisis gravísima. Hay algunas señales muy buenas señales de esperanza, por ejemplo en Estados Unidos. Hace unos 2 días, el reporte fue que las solicitudes de desempleo por primera vez desde marzo bajaron hasta menos de 1 millón de personas, o sea, menos de 1 millón de solicitudes de desempleo. Acuérdate que en marzo teníamos casi 7 millones de solicitudes de desempleo por semana. Eso ha ido bajando dramáticamente, lo que muestra una recuperación del mercado estadounidense y el mercado laboral. Tenemos menos de 1 millón ahora. La bolsa ha ganado todo lo que había perdido desde marzo. Entonces hay signos de recuperación, hay signos de esperanza. Veamos qué pasa, como digo, cuando el polvo baje, y veamos cómo les ha ido a los diferentes países. Seguro. Hace unos días atrás, Oxford presentó un cuadro donde mostraba la economía española como la más golpeada, más de 22% de caída. Luego Reino Unido, prácticamente todas, Alemania 12%, y Brasil, México, en fin. Un poquito ahí aparece China con un positivo, pero muy pequeño. ¿Cómo ve ese panorama? Las economías europeas más golpeadas que otras, las asiáticas, ¿cómo las ve? Sí, en general a Europa le ha tocado muy fuerte. Las tasas que tú mencionas, añadiría la de Italia, que es 13%, que le va a pegar muy duro, sobre todo al sur de Italia. Esto hay que verlo otra vez desde una perspectiva un poquito más de mediano y largo plazo, a ver que en unos 2 años cómo lo vemos en retrospectiva. Pero parecería ser que los países que tienen obviamente más dinamismo en términos empresarial, más dinamismo en términos de libertad económica y menos regulaciones, van a ser los países que van a recuperar más pronto. Los países que tienen más restricciones, que tienen más imposiciones, más regulaciones, probablemente les vaya a costar más. Y entonces esa es la tarea de los economistas, ¿no? De ver, miren, estas cosas funcionan, estas políticas sí funcionan, y podemos tener esa recuperación en B. Yo vuelvo a decir, una esperanza, un pronóstico de la economía estadounidense va a recuperar en B, pero no me animo a decir lo mismo para las economías europeas. Usted que está en Estados Unidos, el tema político, las elecciones, ¿cómo pueden afectar indudablemente estos planes de recuperación? Sin duda, la batalla de las ideas, la batalla cultural que se va a empezar a la economía estadounidense, va a imponer ahora en Estados Unidos hasta noviembre, que sean las elecciones, va a ser muy importante, de ambos partidos, del Partido Demócrata, del Partido Republicano, las propuestas que tengan, el cómo vamos a salir de este embrollo que la economía de Estados Unidos cayendo en un 5%. Va a ser muy importante esa discusión. Yo tengo esperanza otra vez porque del lado del Partido Demócrata por lo menos no llegaron a ser candidatos los candidatos socialistas, ¿no? Los que proponían otra vez volver a esa vieja historia de que el Estado hacía todo, de que el Estado repartía, de que había que poner impuesto a la riqueza, de que había que subir la tasa a los ricos, etcétera. Bernie Sanders, Elizabeth Warren no fueron elegidos. Tenemos un demócrata que es un poco más demócrata de centro, y entonces eso te muestra, sobre todo, fíjate cómo han reaccionado los mercados. Entonces eso probablemente sea otro signo de esperanza para el país. Es un tema político, pero ¿cómo le puede ir a Trump? ¿Le va a pasar factura la gestión de la pandemia, o más bien usted ha visto un buen desempeño de Trump en esta pandemia? Mira, esto en Estados Unidos se mide casi al día a día, ¿no? Fíjate las solicitudes de desempleo que yo mostraba. En marzo teníamos 7 millones de solicitudes a la semana, es decir, 7 millones de personas se quedaban sin trabajo por semana en marzo, y eso ha bajado a alrededor de 1 millón, menos de 1 millón ahora, y eso psicológicamente tiene una importancia enorme. Mi universidad va a empezar con clases personales, es decir, face to face.
empezando la próxima semana, y muchas otras universidades están abriendo. La liga donde yo juego fútbol se ha vuelto a abrir, entonces vuelvo a correr y vuelvo a disfrutar de jugar fútbol. Hay muchas cosas que se están abriendo en la economía de Estados Unidos, y si esto sigue así, la economía va a empezar a recuperar muy rápidamente. No sé si tan rápidamente que llegue a noviembre y entonces Trump recoja ese beneficio. Vamos a ver cómo funciona, pero todo va a depender de la economía. La gestión económica de Trump en concreto, ¿cómo la evalúa en todo lo que ha sido la gestión? Bueno, ¿qué pregunta? Esa es una pregunta difícil. Yo separo varias cosas. Trump es una persona que se sale, ¿cómo se dice? Se sale de boca, ¿no? Habla muy responsablemente muchas veces, y a veces dice unas cuantas verdades que les duele a mucha gente. Mira, yo de Trump lo que reconozco son dos cosas que son muy importantes. La primera, que tiene un compromiso en no subir impuestos. Eso es importantísimo, tremendamente importante, porque le devuelves a la gente el poder de decidir qué va a hacer con su dinero y devuelves a la empresa los incentivos a invertir. Entonces tiene un compromiso de no subir impuestos y tiene un compromiso de rebajar por lo menos los gastos que se pueden hacer. Estados Unidos tiene un déficit muy grande, pero no se ve que Trump sea un presidente que haya decidido incrementar. Entonces eso es muy bueno. Lo segundo bueno que yo veo con Trump es que ha reducido las regulaciones. Él pasó una ley que decía, mira, cualquier agencia del gobierno, si ustedes quieren una nueva regulación, pues me tienen que sacar 2 regulaciones del libro inmenso de regulaciones que tenemos en Estados Unidos. Entonces, eso significa que no se pueden aumentar regulaciones así por así, hay que remover otras. Eso es muy importante. ¿Qué no me gusta de Trump? No me gusta de Trump que incrementa las tarifas y reduce, por lo tanto, el dinamismo del comercio internacional. Le sube tarifas a los productos chinos, le sube tarifas a los productos mexicanos, a los productos franceses, etc. Eso es muy malo, eso tiene repercusiones en la economía. Lo otro que no me gusta de Trump es el famoso muro y esta idea de mantener a los inmigrantes afuera, cuando los inmigrantes han sido un instrumento fundamental de la economía de Estados Unidos, y va otra vez contra los principios de libertad. Si yo quiero contratar a una persona mexicana, boliviana, venezolana, ¿por qué no podría hacerlo? Entonces, hay que separar, es complicado el asunto de Trump. Así que darte lo hizo bien o lo hizo mal es difícil, ¿no? Muy bien, ya me están comenzando a plantear preguntas los seguidores del espacio de cómo está la economía boliviana o cómo se perfila. Ese tema lo vamos a tratar enseguida. Igualmente tendremos la opción de las preguntas de los seguidores de este espacio de Force Life. Pero primero vamos a terminar de agotar el tema internacional. Y le voy a preguntar, las economías latinoamericanas, ¿cuáles han sido las más impactadas? Parecerían las de siempre, las más grandes, ¿no? Brasil, México. ¿Cómo ha visto usted en conjunto el desempeño de las economías latinoamericanas, comparando, por ejemplo, Europa, Asia también? Sí, sin duda, ¿no? Las economías latinoamericanas tienen el problema que además son pobres, son economías pobres, no tienen los servicios de salud que tiene un país desarrollado, no tienen el esquema institucional que tiene un país desarrollado. Entonces, cualquier problema siempre va a ser más difícil de solucionar para nosotros. Brasil y México son economías enormes en términos de población, en términos de lo que producen, etcétera, etcétera. Son economías y países muy cosmopolitas. Hay mucha flujo de gente que viene y va, y entonces era muy difícil controlar ahí en esos países los contagios, y probablemente una de las razones sea esa, ¿no? Que les ha tocado muy fuerte. Hay otros países que decidieron ser el mejor alumno de la OMS, ¿no? La OMS, la Organización Mundial de la Salud, dijo, nos vamos todos a encerrar, hay que hacer cuarentenas. Esto también se derivó del estudio famoso, tú te debes acordar, el 16 de marzo, este estudio famoso del Imperial College of London, que decía, miren, esto es terrible, si Estados Unidos no hace nada, al final del año vamos a tener 2.2 millones de muertos, dijo ese estudio. Entonces todos paramos las orejas, 2.2 millones de muertos en Estados Unidos, no, tenemos que encerrarnos, tenemos que hacer las cuarentenas, y ahí empezó
el ciclo de todos los países yendo en cuarentena, ¿no? Bueno, Argentina es el mejor alumno de esta receta. Se encerraron los argentinos muy estrictamente. ¿Y qué ha pasado? Bueno, lo que ha pasado es que tienes ahora una economía que va a decrecer al casi el 13%. Entonces va a ser terrible lo que les va a tocar a los argentinos en los próximos meses y años por tener este avance, estas cuarentenas estrictas, ¿no? Entonces, en Latinoamérica separas dos cosas. Tienes economías grandes con mucho flujo migratorio, cosmopolitas, donde el contagio es muy fácil, y también tienes otros que hacen una respuesta mala, que se encierran mucho. Bolivia lo ha hecho más o menos por ahí, porque se ha encerrado, pero también ha hecho una cuarentena más dinámica. Nos podía haber ido peor. Uruguay es obviamente el que todos los analistas rescatan como un ejemplo en términos de haber minimizado el número de muertes con una cuarentena que nunca fue muy estricta en Uruguay, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hicieron? ¿Por qué funcionó ahí y no funcionó en otros lugares? Es muy difícil, hay mucha incertidumbre. Este virus es nuevo y no se sabe exactamente cuál es la receta, ¿no? Ahí le iba a preguntar precisamente lo que viene. ¿Qué gobiernos han respondido desde su punto de vista mejor? ¿O qué gobiernos han respondido peor a la crisis sanitaria y económica también fundamentalmente? Claro, que eso es importante, ¿no? Yo te decía esta mañana, podemos encontrar un país y decir, bueno, este país se encerró, ponerle Finlandia, estoy pensando en Finlandia, o ponerle Noruega, se encerraron muy fuertemente, hicieron unas cuarentenas estrictas, entonces bajaron muchísimo sus contagios y sus muertes. Pero, ¿qué pasó con la economía, no? O sea, te puedes dar la medalla de campeón a la reducción de muertes, pero si eso implica una disrupción a tu economía de tal forma que al final terminas con crecimientos negativos horrorosos y eso genera pobreza y eso genera todo lo que implica la pobreza, porque la pobreza viene con mortalidad infantil, etcétera, etcétera. Bueno, entonces no eres un campeón pírrico, ¿no? Porque has destrozado la economía al mismo tiempo. Otra vez, si tú me dejas un par de minutos, yo claro quisiera que sí. contarte Adelante. esto otra vez del estudio del Imperial College of London, que dijo, si Estados Unidos no hace nada, van a morir 2.2 millones de personas. Al día siguiente, esto lo podemos ver en los periódicos, al día siguiente el presidente Trump declaró el shelter in place, que es la cuarentena que nunca fue muy rígida, pero la cuarentena que tuvimos aquí en Estados Unidos. A los 2 días de ese informe, el presidente Boris Johnson en el Reino Unido hizo exactamente lo mismo. Se dio la vuelta porque él llevaba un approach más o menos liberal y se dio la vuelta y empezó con la cuarentena. Entonces, este estudio que obviamente está equivocadísimo, porque fíjate que en Estados Unidos tenemos alrededor de 60,000 muertes al día de hoy. No 2.2 millones, 60,000, es decir, 13 veces menos. Entonces, este estudio estaba completamente errado, pero dictó muchas de las estrategias que hemos venido siguiendo, ¿no? Un país que no hizo caso, un país que permaneció con un approach más flexible fue Suecia. En Suecia nunca se cerraron las escuelas, en Suecia nunca se cerraron los restaurantes ni los bares, había distancia social, las fiestas de más de 50 personas estaban prohibidas, pero si tenías fiestas de menos de 50 personas, sí las podías hacer. Bueno, en Suecia, al día de hoy tienen alrededor de 15,000 infectados por cada 100,000 personas. En Bolivia tenemos 9,000 infectados por cada 100,000 personas. Es decir, que si hubiéramos seguido nosotros la estrategia sueca de no hacer mucho, no destruir mucho nuestra economía, nos hubiéramos salvado probablemente unas 2.400, 2.500 muertes en Bolivia, ¿no? Y uno dice, bueno, 2.500 muertes, perfecto, la cuarentena sirvió, nos salvamos 2.500 muertes. Está bien, pero ¿cuál es el costo de esto, no? El costo es que hemos realmente afectado muchísimo la economía. Bolivia va a decrecer al 7%, al 7%. El peor año nosotros de recesión en los últimos 20, 30, 40 años fue 1984, 85, cuando caímos al 4%, y el doctor Paz decía, Bolivia se nos muere. Imagínate ahora una recesión del 7%. Entonces hemos salvado esas vidas comparados con la estrategia sueca,
pero a un costo muy, muy grande. Esto se hace ejercicios. Yo tengo un paper publicado por la Fundación Milenio en el que muestro que cuando tú le haces el valor estadístico de una vida, que es más o menos 120 veces el producto per cápita de un país, y multiplicas eso por el número de vidas que has salvado, eso te dice en plata cuánto hemos ahorrado por la cuarentena. Mis cálculos me dan que en Bolivia hemos ahorrado por hacer cuarentena $1.000 millones, pero como hemos frenado la economía y vamos a crecer al 3%, vamos a decrecer al 7%, eso significa que hemos perdido $3.600 millones en términos de producto. Entonces, al final del día, cuando haces peras con peras, probablemente la estrategia boliviana no fue lo ideal, ¿no? Enseguida vamos a profundizarla. Enseguida la vamos a profundizar, ¿no? Si le pareció que debió ser encontrarse un punto de equilibrio, o qué, si la duración fue muy larga, o finalmente se debió liberar totalmente la actividad, me va a contar eso. Quiero terminar el tema internacional, que tiene relación con la siguiente pregunta. Tenemos varias preguntas, gracias a quienes nos siguen, y comentarios vamos a ir haciéndolo conforme avance el programa. El mundo después de la pandemia, ¿cómo se lo imagina usted? ¿Igual o muy diferente al que hemos conocido? ¿Será otro mundo o será el mismo, Antonio? Yo creo que no va a haber mucho cambio muy drástico, ¿no? Al final del día, la gente quiere perseguir sus objetivos, quiere desarrollar su plan de vida, quiere mantener a su familia con ingresos, quiere mandar a sus hijos al colegio. Entonces, el interés propio nuestro de cada uno de ir adelante va a seguir, como siempre. Eso no va a cambiar. Lo otro que no va a cambiar es que cuando los gobiernos se deciden a tratar de hacernos el plan de vida a nosotros, no, usted no se preocupe, usted no piense en educar a sus hijos, no piense en deme usted la plata a mí, yo le voy a cobrar impuestos, y con esa plata yo le voy a decir a dónde va a mandar a su hijo al colegio, yo le voy a decir a qué hospital va a ir, etcétera, etcétera. Cuando los gobiernos hacen eso, tenemos resultados ineficientes, tenemos pobreza, tenemos retraso, tenemos subdesarrollo. Esas dos cosas van a ser eternas, ¿no? Eso no va a cambiar. Probablemente algunas cosas que después de esta pandemia tenemos que aprender es, no tenemos que darnos cuenta, por lo menos en Bolivia y en los países latinoamericanos, que la salud pública, la que genera el gobierno, es tremendamente ineficiente, que tenemos que hacer reformas estructurales serias. No solamente de que al hospital le demos esto o que el municipio se encargue en vez del gobierno central. No, reformas serias en que cambiemos los incentivos de los actores en esos sectores, ¿no? Entonces, estoy hablando de mutar nuestro sistema público de educación, nuestro sistema público de salud al sector privado. Esas cosas tendríamos que aprender nosotros de la pandemia porque definitivamente han resultado un fracaso, ¿no? La otra cosa que ojalá, Tufi, abramos los ojos y nos demos cuenta de una vez por todas, es que controlar precios es lo peor que puedes hacer en momentos normales y peor aún en momentos de pandemia. Cuando llega un gobierno y te dice, voy a controlar los precios de los medicamentos, voy a controlar los precios de las clínicas privadas, voy a controlar los precios de los insumos, lo único que generas es mercado negro, generas precios sombra, generas corrupción, etcétera, etcétera. Entonces, esas lecciones para mí son importantísimas de aprender, porque estas crisis te dan la oportunidad de aprender eso, ¿no? Le voy a preguntar enseguida también los modelos para la salud y educación, que a veces generan controversia en relación a lo que ha propuesto, visto algunas críticas a sus artículos en redes sociales, pero quiero que ahora aterricemos sobre las respuestas que ha dado Bolivia a esta crisis. ¿Cuáles han sido buenas, si hay algunas que usted considera que han sido buenas las respuestas, o cuáles creen que han sido desacertadas de las respuestas que se han dado tanto en lo sanitario, aunque no es su especialidad, pero también en lo económico, que sí es su especialidad, Antonio? Sí. Lamentablemente, siempre hay cosas que uno puede rescatar. A todos nosotros nos llenó de mucha esperanza cuando generamos el gobierno de transición y la presidenta Janine Áñez tomó el poder. Al principio hubieron interesantes señales de moverse hacia un nuevo modelo.
los cargos económicos fueron, yo creo, muy bien designados, el ministro Parada, una canciller de lujo, sin duda, y entonces uno puede ver que se podía mover las cosas en la dirección correcta. Lamentablemente llega la pandemia y ahí se nos disparan todas las ideas y nos quedamos huérfanos de qué hacer, ¿no? Y adoptamos, lamentablemente, el patrón que adoptaban todos los otros países, desde Estados Unidos, pasando por Inglaterra y los países latinoamericanos. ¿Y cuál era esa estrategia? Pues la estrategia era simplemente, ok, no podemos salir, entonces vamos a inflar la demanda. A usted le voy a dar un bono acá, un bono allá. En Bolivia hemos hecho, ¿cuántos? 630 y pico millones de dólares en bonos de emergencia. El déficit fiscal obviamente sube porque empezamos a gastar más plata, llega al 8% más o menos al día de hoy. El Banco Central empieza a inyectar dinero, ¿no? Entonces el Banco Central le compra 513 millones de dólares en bonos al Tesoro. El Banco Central después le presta 1 billón, o sea, 1.000 millones de dólares al gobierno. Esto es literalmente emisión inorgánica. Las reservas internacionales netas empiezan a bajar y todo eso te genera una presión mayor sobre el tipo de cambio. Si una cosa se mantuvo y se hizo bien y hay que rescatar, es que el tipo de cambio no se movió y eso es importante. Pero como te digo, se adoptó la estrategia keynesiana, la estrategia de inflar la demanda, de enfofar la demanda, para que así la gente tuviera algo para, ¿no? Y vamos a comprar cosas. Cuando el problema aquí, que lo han dicho muchos de tus invitados, es un shock de oferta. El problema que tenemos acá es que no podemos salir a trabajar. Y si no podemos salir a trabajar, no podemos producir. Y si no podemos producir, no ganamos plata y por lo tanto no demandamos. Es decir, el problema original es el problema de oferta. Muy bien. Pero en el país, lamentablemente, yo no he visto a nadie, ni siquiera un político que esté candidateando, que diga, yo voy a candidatear con ideas nuevas. Yo me di cuenta que era un problema. Ningún político te lo dice. Es que fue un problema de oferta, nadie se dio cuenta y entonces las políticas para mí fueron equivocadas. Si quieres, y en tu próxima pregunta te digo, para mí, ¿qué es lo que se debería haber hecho? Precisamente, le voy a preguntar eso. Medidas para recuperar la economía boliviana y si usted cree que la recuperación va a ser en B chica o W o cómo, en función de lo que está avanzando nuestra economía. Mira, si reconocemos que el problema es de oferta, es decir, que no se produce porque el empleador y el trabajador no llegan a juntarse, porque no pueden juntarse, lo primero que hay que hacer es dejarlos que se junten. ¿Qué significa eso? Reducir o eliminar la cuarentena. No podemos seguir con cuarentenas, porque la cuarentena sigue teniendo al empresario, al empleador y al trabajador separados, entonces no se puede producir. Entonces tenemos que movernos en una dirección en la que hay que remover las cuarentenas, número 1. Número 2, poner todos los... Remover la cuarentena, ¿qué es, Antonio? Remover. Mantener, pero o eliminar totalmente. O dejarla de lado. Yo las eliminaría completamente y diría, miren, ustedes tienen que ser responsables, ustedes saben cuáles son los riesgos, todo el mundo sabe cuáles son los riesgos del virus, pónganse sus máscaras, mantengamos a los adultos mayores aislados probablemente, pero el resto de las personas vamos a trabajar. Los niños de primaria, por ejemplo, tienen muy poquito riesgo de tener una complicación grave por causa del COVID. Está demostrado que un niño de primaria tiene menos riesgo de morir por COVID que de morir de un accidente de tránsito. Entonces, las primarias los colegios de la escuela primaria tendría que abrirse, volver a trabajar, volver a retomar la economía, porque somos un país muy pobre que no se puede dar el lujo de seguir encerrando a la gente y no dejar que el empleador y el empleado se junten a producir, ¿no? Bueno, además de esa medida, ¿qué otras, Antonio, usted recomienda? Bueno, entonces, lo segundo es tratar de incentivar a las empresas a que generen producto. ¿Y cómo hago eso? Bueno, nos ha tocado duro, entonces, ¿saben qué? Por los próximos 5 años no se paga impuestos a las utilidades. Imagínate. Perfecto. Eso me da incentivos para hacer. Por los próximos 5 años, olvídense de esta horrenda política que en algún día Evo Morales propuso, que era, y logró hacerla, que es el doble aguinaldo. Horrenda, porque eso ha matado a muchísimas empresas.
Entonces, eliminamos el segundo aguinaldo, eliminamos los impuestos a las utilidades, eliminamos el salario mínimo. O sea, que no haya salario mínimo, usted contrata con lo que quiere o puede contratar y el empleador decidirá si quiere tomar el trabajo o no. Libre contratación, flexibilizamos la contratación y el despido. Es una aberración que se le prohíba a las empresas despedir a sus trabajadores cuando ellos no están generando ingresos, ¿no? Entonces, reducir impuestos. Bolivia, mira, yo te doy un dato que es espeluznante. Bolivia tiene 42 diferentes tipos de impuestos a nivel nacional, 92 tipos de impuestos a nivel departamental y más de 1,000 impuestos y cobranzas y tasas municipales. Es decir, estamos rodeados, aplastados por impuestos y además es muy difícil pagarlos. Aunque uno sea honesto y quiera pagar todos sus impuestos, es muy difícil hacerlo por la burocracia. Entonces hay un ranking del PricewaterhouseCoopers que te mide cuán fácil es pagar impuestos en los diferentes países. Bolivia, adivina, está en el puesto 186 de 189 países en cuán fácil es pagar los impuestos. Entonces es una brutalidad. Si tú eliminas esos impuestos, si obviamente los haces más fácil, los pocos que mantengas que sean fáciles de pagar, si eliminas los controles de precios a los insumos, si reduces los aranceles, libre importación, entonces eso le da incentivos a las empresas a trabajar, a desarrollarse y a contratar gente que al final va a generar empleo y al final la gente va a tener plata para comprar sus cosas. Eso es lo que tenemos que hacer. Si no hacemos eso, nuestra recuperación, olvídate, no va a ser en B, va a ser una recuperación en L, es decir, que vamos a seguir por mucho tiempo abajo. Alguien está haciendo, sí, alguien está haciendo un comentario precisamente sobre lo que usted está planteando. Dice neoliberalismo versión 2.0. ¿Qué dice? Pero claro, neoliberalismo es un término políticamente cargado, ¿no? Yo soy un economista liberal clásico y lo que estoy proponiendo es simplemente algo que tiene mucho sentido. Dejémosle a la gente la responsabilidad de desarrollar su plan de vida, a los trabajadores y a los empresarios. Cuando el gobierno no se mete, esas cosas funcionan bien y a las pruebas me remito. Si ustedes ven a qué países les ha ido mejor a través del tiempo, pues se van a dar cuenta que han sido los países que menos regulan, que más flexibilización tienen, ¿no? El impacto de la crisis en las empresas y en los sectores económicos, Antonio, hay sectores que los están sufriendo más, hay otros que inclusive tienen oportunidades y es ahí donde quiero que usted nos ayude a identificar precisamente cuáles son esos sectores económicos con mayores oportunidades. Hemos visto que los grandes gigantes tecnológicos, por ejemplo, en vez de perder, han incrementado sus utilidades en este tiempo. Permítanos indicar o identificar, según su lectura, en Bolivia particularmente, cuáles son los sectores económicos con mejores oportunidades que genera esta crisis o posteriormente a la crisis. Sí, eso es algo complicado de responder porque yo no tengo toda esa información a nivel del día a día, ¿no? Solamente la gente, los empresarios, los consumidores son los que pueden ver cómo se están moviendo los precios relativos y dicen, mira, aquí hay una oportunidad, mejor no te metas en eso. Ellos saben qué funciona y qué no funciona. Por eso yo soy tan contrario a que los gobiernos tengan estos ministerios de planificación. Yo ponía en un Twitter a Branko Marinkovic, yo no lo conozco, me parece una persona seria que tiene tiene una buena reputación entre los políticos y empresarios bolivianos, pero decía, ¿por qué aceptó ser ministro de planificación? Los ministerios de planificación son los más inútiles y más peligrosos en una gestión de gobierno, porque los gobiernos no pueden planificar el desarrollo, no te pueden decir, esta idea funciona, esta idea no funciona, estas industrias les va a ir bien, apostemos por esta, porque no tienen la información, no la tienen ellos, no la tienen los economistas, los únicos que tienen esa información son la gente que está haciendo el negocio al día a día. Hay generalidades que uno puede ver, por ejemplo, que después de la pandemia, esto del delivery, ¿no? Se me va la palabra en español, pero el delivery de llevar las cosas,
Sí, también se aplica aquí, también se aplica el delivery, Sí, sí. sí, de llevar las cosas a la casa. A la casa. Parece que funciona muy bien. Hay cosas obviamente que se pueden hacer por Zoom, que nos hemos dado cuenta ahora que la tecnología nos ayuda mucho. Cosas que venían ya pasando, pero que con la pandemia uno se va dando cuenta que realmente pueden funcionar muy bien. Hay otros sectores que obviamente van a sufrir, qué sé yo, algunos centros comerciales, probablemente si la gente se da cuenta que es mejor comprar online, etcétera, etcétera. Pero eso no lo sabemos nosotros. Yo criticaba mucho los planes de gobierno de los políticos, porque los políticos tienden a mostrarte, si tú los has leído, estos programas de gobierno, vamos a ser la nueva capital mundial del litio, y al litio lo vamos a hacer, y el litio nos va a llevar, como si supieran ellos, ¿no? Que en 5 años más no van a hacer una nueva tecnología, o qué tipo de litio tenemos en Bolivia versus a otros potenciales en otras áreas, cómo se está moviendo el negocio. Uno no puede planificar esas cosas, no puede decir vamos a hacer el centro de producción de software ahora, porque eso lo verá la gente, eso lo verá el empresario de a pie. Lo que el gobierno tiene que hacer es decir, mira, yo te doy la seguridad jurídica, tú quieres emprender, tú quieres meterle adelante, es tu riesgo, que te vaya muy bien, yo te reduzco los impuestos, te reduzco las regulaciones, y ahí vas viendo vos cómo puedes avanzar. Ese es el rol de los gobiernos. El rol del desarrollo, el meterle y trabajar, es el rol del empresario. Muy bien, vamos a entrar a su visión de la salud y la educación. El día en que se conoció que se clausuraba el año escolar, usted dijo, en Bolivia hay una oportunidad a partir de esto. Y también ha sido cuestionado su visión del modelo para la salud, fundamentalmente para quienes creen que usted podría estar planteando la privatización tanto de la educación y la salud, que aquí en ciertos sectores todavía se lo ve básicamente mal hacerlo. ¿Nos puede explicar, por favor, su visión sobre el tema? Modelos para la salud y educación. Sí, sin duda. Esto me mantiene a mí muy entretenido en Twitter, y con muchos mails de la gente que me escribe. Yo publiqué un artículo en Brújula Digital que aviso a la gente que quiere seguirme. Yo escribo cada 15 días los lunes en Brújula Digital, y saqué un artículo y el título era La salud no es un derecho, ¿no? Sí, ese era el título, La salud no es un derecho. Y esencialmente lo que yo hago en ese artículo es explicar el argumento de que estos derechos sociales, que si tú lees la constitución del país, la constitución del Estado plurinacional, hay un sinfín de derechos, es decir, el boliviano tiene derecho a la salud, la educación, la vivienda, el empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces dice, bueno, que esto es fantástico, yo me levanto en la mañana, soy boliviano, nací en este país y de acuerdo a la Constitución tengo derecho a todo esto, así que me puedo parar en la esquina de mi casa y decir, denme trabajo, denme educación, denme vivienda, denme todo esto porque está escrito en la Constitución, lo cual es absurdo porque eso significa que a alguien más tenemos que sacarle la plata para que nos den esas cosas, ¿no? Es decir, estos derechos, al final del día, lo que están generando es una imposición en el resto de la sociedad, porque no son gratis, porque la salud hay que pagarla, hay que pagar a los doctores, los hospitales, los insumos, la educación lo mismo, hay que pagar a los profesores, el edificio, el agua, los útiles escolares, todo lo que se usa en la educación, la vivienda, no se diga, el empleo. ¿Cómo me puedo parar en la esquina y decir, aquí dice que es un derecho? Además hay la Declaración Universal de los Derechos Humanos que dice que también que la salud es un derecho, así que me siento acá a que me den todo esto. Eso es imposible porque genera una imposición en el resto. Entonces, moralmente es cuestionable, ese era mi punto en el artículo. Y lo segundo es que es completamente ineficiente, ¿no? Porque la única forma de generar todos estos derechos es cobrando impuestos. Es decir, es ir a la otra gente, a los terceros y decirle, mire, este señor tiene derecho, así que le voy a tener que sacar plata a usted para pagar esto. Cuando yo cobro impuestos, y yo ya te he dado el caso de Bolivia, donde hay 42 diferentes tipos de impuestos nacionales y estamos en el puesto 186 de 189, generamos una ineficiencia terrible, generamos desincentivos a la gente a producir, a generar trabajo, a generar empleo. Entonces tenemos ese problema. Y el otro problema que tenemos es que los impuestos los agarra el gobierno y el gobierno dice, bueno, ahora yo estoy a cargo de comprarle a usted estas cosas que yo he puesto en la Constitución que son un derecho. Entonces entonces tienes políticos manejando hospitales, políticos manejando escuelas, políticos manejando ministerios de vivienda, o como se llamaba antes, institutos de la vivienda, etcétera, etcétera,
¿Qué creas con eso? Ineficiencia, porque no lo sabe, porque no son empresas metidas en el rubro, número uno. Y lo segundo, que ya lo conocemos de memoria, es corrupción. Entonces, esto de poner que la salud y la educación y todo es un derecho, al final te genera un montón de ineficiencias. Y por lo tanto yo planteo, y no soy el único, hay muchos economistas que hemos avanzado en este aspecto, es movernos hacia la privatización, y que la privatización no sea una mala palabra, sino que simplemente indique que la gente se va a hacer cargo de sus propias cosas sin cobrarle impuestos a los otros para pagarnos eso, ¿no? Y cuando se hace eso, se saca al gobierno de la ecuación y tienes muchísimos mejores resultados. Podemos hablar con más cuidado de los vouchers en educación, si tú quieres, etcétera. Sí. Bueno, Antonio, se me está yendo un poco el tiempo. Tengo 19 minutos para poder darle pie a las preguntas que siempre también priorizamos de quienes nos están siguiendo. Voy a tratar de presentarle preguntas más que comentarios, aunque a ver si podemos también lo haremos los comentarios si nos alcanza. Y voy a empezar con algunas de ellas. Si tiene respuestas más cortitas, nos va a ayudar a hacer mayor cantidad. Ormando Bacadíes, perdón. Menos Estado, mayor libertades individuales. La clave del éxito de los países, ¿qué impuestos dejaría para ampliar la base de contribuyentes y generar la formalización de los ciudadanos y empresas? ¿Qué impuestos dejaría? Sí, dice qué impuestos usted dejaría para ampliar la base de contribuyentes y generar la formalización de los ciudadanos y las empresas. Sí, bueno, eso se puede discutir, se puede dejar, por ejemplo, muchos estudios económicos apuntan que los impuestos menos distorsionadores son aquellos que son lo que se llama el flat tax en Estados Unidos. O sea, vamos a decir, ok, todo el mundo paga el 10% de su ingreso anual, listo, ¿no? Y eso es menos distorsionador que tener un sistema progresivo o el IVA, etcétera, etcétera. Eso se puede discutir técnicamente. Lo importante es tener el mapa, tener a dónde vamos. Y a dónde vamos es una sociedad en la que tengamos cada vez menos impuestos y que cada vez el individuo asuma más su responsabilidad y su libertad de decidir su plan de vida, ¿no? Después podemos hablar, hacer un flat tax de 10%, por ejemplo, te cubre toda la base tributaria, el 100% de la universalidad, ¿no? Y con eso pagamos los pocos ministerios que tengamos. Bueno, Marcelo Díaz Quevedo, nuevamente dar espacio a la escuela austriaca, dice. El liberalismo es una perspectiva limitada, anacrónica y ortodoxa. Por ello, ni los países con el mejor índice de libertad económica aplican algo de esa escuela. ¿Qué opina usted de este comentario, Antonio? Bueno, estoy completamente en desacuerdo, pero no solamente ideológicamente o en términos del análisis. Lo que Marcelo tiene que darse cuenta es de la evidencia, simplemente de la evidencia. O sea, pregúntate a ti mismo, Marcelo, ¿qué países generaron riqueza? ¿Qué países generaron hambre y miseria? ¿Acaso Cuba, Venezuela y Corea del Norte han mejorado la vida de su gente? ¿Qué pasó con Chile? ¿Qué pasó con Vietnam? ¿Qué pasó con China cuando decidió dejar el comunismo y moverse y empezar a caminar hacia el capitalismo? Si tú ves los datos del índice de libertad económica, que puedes agarrar los del Fraser Institute o los de Heritage Foundation, lo que vas a ver es impresionante. Es decir, el PIB per cápita, por ejemplo, de los países en el cuartil más alto de ese índice de libertad económica, que mide cuán capitalista eres, el PIB per cápita de esos países en el cuartil más alto es 8 veces más alto al PIB per cápita en los países del cuartil más bajo. La población más pobre en los países con mayor libertad económica tiene un ingreso anual casi 10 veces mayor al de la población más pobre en los países con menor libertad económica. La esperanza de vida es 15 años más alta en los países con mayor libertad económica que en los países con menor libertad económica. La tasa de mortalidad infantil es 7 veces más baja en los países con mayor libertad económica que en los países con menor libertad económica. Es decir, por donde lo veas, por cualquier indicador de desarrollo humano que te parezca, vas a ver que los países con mayor libertad económica han tenido simplemente mayor éxito. Y claro, yo sé que lo que me van a decir, pero los países nórdicos les va muy bien y son socialistas. Pamplinas, los países nórdicos no son socialistas. Todos los países nórdicos, todos, sin excepción, están en el cuartil más alto del índice de libertad económica. Rodolfo Martínez,
¿Qué opina del caso chileno? Las protestas reclamando mejoras que el sistema liberal no les entregó, ya que la educación y salud son mayormente privadas. El caso chileno es un caso realmente triste. Es el país que más había avanzado en Latinoamérica, el único país que había sacado a millones de gente de la pobreza en Latinoamérica, el país que tiene las pruebas PISA. Fíjense ustedes, es que la gente no va a los datos. Si tú vas a los datos, las pruebas PISA de educación, ¿qué país latinoamericano lleva la vanguardia en pruebas de educación? Y vas a tener que es Chile. Chile y después Costa Rica, Uruguay son los países latinoamericanos a los que mejor les va. Entonces, lo que ha pasado en Chile realmente ha sido una tristeza, es una mezcla de narrativa de izquierda. El segundo gobierno de Bachelet fue infame en ese sentido porque permitió que todas estas protestas que podrían haberse direccionado de una muchísima mejor manera, les dio vida a estas protestas. Mira, Chile es el país con el mayor PIB per cápita de Latinoamérica, con la menor pobreza, es el único país que llega a la OCDE, ¿no? A la Organización de Cooperación de Desarrollo, en los países, el grupo de países más desarrollados, y llega ahí gracias al capitalismo, gracias al liberalismo. Es el país que dicen que la desigualdad ha subido en Chile. Pues vean los datos del Gini. Los datos de Gini han mantenido igual desde antes de la época de Pinochet hasta el día de hoy, incluso han bajado un poco, pero la movilidad intergeneracional en Chile se ha aumentado muchísimo, es decir, hay mucha movilidad económica. Entonces es un puzzle, como se dice en inglés. En algún momento los chilenos se darán cuenta que han tomado el rumbo equivocado y que si siguen así van a llegar a ser un país latinoamericano del montón, lamentablemente. Le pregunta Patricia Hurtado, a los gigantes tecnológicos no les ha hecho mella la pandemia. Este sector seguirá creciendo en empleo. ¿Cuán peligroso es esto para las economías latinas y bolivianas, dado que no tenemos suficientes trabajadores con habilidades tecnológicas? Bueno, es un riesgo, es un reto, es lo que quiero decir, un reto. Estaba buscando la palabra challenge. Es un reto para nosotros adaptarnos a esa nueva tecnología y esa nueva forma de hacer empresa. Pero no hay que olvidarse que nosotros no solamente somos trabajadores o productores, también somos consumidores. Entonces nosotros consumimos Google, nosotros estamos haciendo esta interacción, por ejemplo, Tufi a través de Zoom, que es una empresa americana. Nosotros consumimos las cosas, si se pueden ustedes comprarlo por Amazon. Amazon para mí es la mejor tienda de la historia de la humanidad, porque uno puede comprar todo lo que quiere y te lo llevan a tu casa a precios muy buenos. Ustedes ven en Latinoamérica Netflix, como yo veo aquí en Estados Unidos Netflix. Es decir, nosotros también somos consumidores de esas grandes empresas y eso nos ha rebajado el precio, nos ha hecho la vida mejores. Entonces, no necesitamos entrar a competir con ellos. Lo que tenemos que hacer es dedicarnos a nuestra ventaja comparativa, a lo que nosotros hacemos bien, a lo que nosotros podemos llegar a ofrecer al resto del mundo. Pero para eso, otra vez, necesitamos que el gobierno se salga de la ecuación y nos deje a nosotros encontrar qué es lo que los bolivianos podemos ofrecer al mundo. Antonio, le pregunta Alfonso Cortés, ¿hasta cuándo será posible mantener congelado el tipo de cambio bolivianos-dólares? Dependerá mucho de la disciplina que tenga el Banco Central. Y por cómo vamos, dudo que pase mucho tiempo antes de que las reservas bajen hasta un nivel en que haya que devaluar, ¿no? El Banco Central tiene que darse cuenta que no podemos seguir imprimiendo dinero, no podemos seguir teniendo las tasas de interés tan bajas, porque eso le va a meter presión al tipo de cambio y moverlos en estos momentos sería terrible. Así que dependerá de la disciplina del Banco Central, dependerá de la presión que pueda ejercer el gobierno, va a depender mucho de lo que pase en las elecciones y de la gente que el nuevo gobierno ponga en el Banco Central. Bueno, Isaac Alberto Alfaro algo dijo, pero consulta para usted, ¿cuáles son las industrias ganadoras y perdedoras de esta crisis?
Sí, eso es lo que yo decía, eso no lo podemos saber. Hay muchas que se ven que pueden llegar a surgir, otras que van a perder. No tengo la varita mágica o la bola de cristal, pero lo que quiero que la gente entienda, por favor, es que los gobiernos, los políticos tampoco tienen esa bola de cristal. Así que cuando ustedes lean un programa de gobierno, un político que les dice, vote por mí, porque yo sé qué es lo que vamos a hacer, yo sé por dónde tenemos que ir, yo sé que tenemos que hacer el litio o tenemos que hacer esta otra cosa, desconfíen de ese político. El político que les dice la verdad es aquel que dice, mira, yo no sé, lo sabrán los empresarios, lo sabrán los trabajadores que trabajan el día a día. Lo que yo voy a hacer es garantizar seguridad jurídica, mantener la estabilidad macroeconómica y removerme de la ecuación y así dejar que ellos decidan qué es lo que se tiene que hacer. Iván Paredes Colbert, Chile aplica también políticas keynesianas. La minería tiene gran participación estatal. ¿Qué opinión tiene de los subsidios y cómo corregirlos sin costo social para los más pobres? Mira, los subsidios se generan cuando los países no tienen respuesta, ¿no? Es decir, vemos que hay gente pobre y no vemos que se vaya a generar empleo, no vemos que se vaya a generar riqueza en el sector privado, así que el gobierno se mete a dar subsidios y a prestarse plata para dar subsidios, con lo cual genera una deuda externa tremenda y galopante, o por el otro lado decide imprimir dinero, que es lo peor que le puede hacer un gobierno a su país, ¿no? Porque eso genera hiperinflación, etcétera, etcétera. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué la gente no puede generar riqueza? Bueno, otra vez, ¿por qué no se puede generar riqueza? Porque los gobiernos están en el medio, porque hay muchos impuestos, porque hay doble aguinaldo, porque hay salario mínimo, porque la COP te hace una marcha, te hace un bloqueo todos los lunes. Es decir, por eso no se puede generar riqueza. Entonces, cuando volvamos a tener un país con institucionalidad seria, donde el gobierno se remueva de la ecuación y deje que la gente tenga sus incentivos, vamos a crear riqueza y va a ser menos necesario tener subsidios. Yo no estoy en desacuerdo de tener un subsidio, por ejemplo, a aquellos que realmente no puedan acoplarse a la economía, un subsidio, una red, lo que se llama el safety net en inglés, una red de seguridad, pero eso es muy poco, muy bajo, se puede lograr con muy pocos impuestos. No es lo que tenemos hoy día, que tenemos básicamente una guerra de bonos, ¿no? Unos ofrecen bonos, otros ofrecen más bonos, etc. Sergio Pozo le pregunta, ¿cuál es el porcentaje de ineficiencia del gasto público en Bolivia? Es muy buena pregunta de Sergio. Yo no sé cuál es la medida, cómo se puede medir eso exactamente. Imagino que hay algunos ratios que la gente saca, pero yo me animaría a decir que la ineficiencia del gasto público en Bolivia está cercana al 100%, ¿no? Es decir, cada dólar gastado por el gobierno es un dólar mal gastado. Pero es decir, es simplemente remitirse a la evidencia. ¿Me pueden decir ustedes un momento de la historia del país en que la salud pública haya sido eficiente y de buena calidad? ¿Un momento en la historia en que la educación haya sido eficiente y de calidad? Un momento en la historia en que hemos decidido reducir el aparato burocrático estatal. No, lo que hemos hecho es crear toda una ciudad que se llama La Paz, que vive por el gobierno. Una de las cosas que me gustó del gobierno de Yanine Áñez es que redujo 2 ministerios. Yo tengo un hashtag en Twitter que es solo 10 ministerios. Si podemos llegar a solo 10 ministerios, ahí habríamos mejorado mucho. Bueno, Isaac Alberto Alfaro, ¿transgénico sí o no? Pregunta. Bueno, esa es una cosa que no es de mi especialidad, pero lo que yo te diría de partida es dejemos que la gente decida. Que los empresarios vean en su tierra qué es lo que plantan, qué es lo que da en el mercado, qué es lo que funciona, que se les diga a los consumidores, esto sí es importante, mantener la información, este es un producto transgénico, este no lo es, este es orgánico, y que los consumidores decidan, ¿no? Pero ir a rajatabla y ser estrictos y decir no a los transgénicos porque no nos gustan los transgénicos, es probablemente matar un gran sector de la industria y hacer los alimentos más caros. Entonces, yo hilaría con mucho cuidado ahí y dejaría otra vez que sean los mercados los que deciden. Bueno, nos quedan 5 minutos, Antonio, se nos está yendo el tiempo. Ricardo Isaías Balcázar, ¿el país debería apuntar al federalismo y dejar el centralismo?
Sí, yo creo que sí. Esto se puede lograr intensificando las existentes autonomías departamentales. Mira, los gobiernos son malos, por definición, pero mientras más grandes son y más responsabilidades tengan, más malos son. Entonces, si tú tienes un gobierno central encargándose de todo, vas a tener muchas ineficiencias. Si tú subdivides este gobierno, los haces más chiquitos, más locales, más federales, entonces probablemente hay un control más cercano de la población, los políticos tiendan a hacer mejor las cosas. Sí, yo me atrevo a decir que la respuesta es sí. Yo creo que necesitamos ir hacia un país federal. Me queda un parcito de preguntas para los últimos 4 minutos. Natalia Paz, ¿qué acciones tomaron el país donde reside para generar conciencia en las personas? Bueno, es Estados Unidos, ¿no? Porque evidentemente aquí no existe una conciencia colectiva y pienso que durante este tiempo las personas no lograron entender que estamos en pandemia y eso hace que toda reactivación económica se retrase. Bueno, la pelea cultural aquí en Estados Unidos también es amplia, también es dura. Yo lo vivo todos los días en la universidad. El porcentaje de estudiantes y gente joven en Estados Unidos que dice que ahora favorecía o favorecería a un candidato socialista se sigue incrementando. El efecto Bernie Sanders ha sido muy, muy fuerte para la juventud. Entonces aquí la batalla cultural también se da, también estamos los que decimos son quimeras. El socialismo nunca ha generado riqueza, el socialismo ha generado simplemente pobreza. El socialismo es responsable de la muerte de 100 millones de personas en la historia de la humanidad. Y hay que pensar muy bien en qué significa votar por un candidato socialista. Así que la batalla cultural se da en todos lados y hay que estar siempre vigilante porque la libertad es lo que te va a generar al final del día bienestar social. Bueno, Willy Hurtado, ¿alcanzamos la industrialización del litio y a qué tiempo estamos de ello? Bueno, pregunta difícil, no la sé. He leído muchos reportes sobre el litio, muchos que son optimistas y que dicen que Bolivia podría tener un gran potencial, otros que no son tan optimistas porque aparentemente hay condiciones técnicas, condiciones geológicas, condiciones que hacen que nuestro litio no sea tan fácil de usarse para las baterías y que probablemente eso nos dejaría al margen. Otra vez, eso hay que dejar que las empresas decidan, que las empresas vean, porque ellas son las que arriesgan, ellas son las que están al día a día y saben más de la industria. Si un político viene y te dice el litio es el futuro de Bolivia, yo tendría mucho cuidado de aceptar esas cosas. Lamentablemente, eso es lo único que nuestros políticos hacen. Nos ofrecen estas cosas, ellos son los dueños del desarrollo, ellos son los que saben qué es lo que se tiene que hacer, y la realidad es que no tienen idea, ¿no? He leído una pregunta que está por ahí entre varias y quiero aprovechar a propósito de ofertas políticas. ¿Ha podido ver los programas de gobierno? ¿Qué le parece los que ha podido leer? ¿Hay algunos que se acerca a la idea que usted tiene de modelo económico? Lamentablemente no. He leído todos los programas que he podido acceder por internet. Hay unos malos, otros no tanto. Definitivamente hay un bloque de izquierda en Bolivia, que sería el MAS, impresentable, un programa impresentable completamente en términos económicos. El otro partido de izquierda es Comunidad Ciudadana, que tiene es una izquierda más de corbata, es una izquierda keynesiana, que recomienda prestarse mucho dinero, 7.000 millones de dólares, que recomienda generar más subsidios, más bonos, más gasto, más deuda, más impresión, más emisión de dinero, porque según ellos no se generaría inflación, lo cual es ridículo pensar. Entonces ese bloque de izquierda obviamente para mí no es el bloque que propondría sus soluciones inteligentes. El otro bloque, como digo, me dio mucha esperanza. Mi mamá es del Beni, y yo bromeaba con ella y decía, pero ¿cómo no se nos ocurrió antes elegir una coterránea tuya que lo está haciendo muy bien al principio? Puso muy buena gente en economía, etcétera.
pero después llegaron todo esto y volvió otra vez a ser keynesiano el asunto. No sé, Tufi, me dejaste la pregunta más difícil para el final. Aquí justo me pregunta, o le traslada la pregunta a alguien por quién votaría, pero bueno, se la dejo si la quiere o no responder. Sergio Pozo le pregunta. No sé, la verdad es muy difícil para mí votar. Tendría que irme a Miami, yo creo, y hacer unas colas ahí para poder votar. No votaría por ese bloque de izquierda que acabo de mencionar, definitivamente. Y habría que ver el resto. Tuto Quiroga es una persona a la que uno siempre le tiene admiración por todo lo que ha hecho a nivel internacional, defendiendo la libertad, defendiendo la democracia, pero me parece que su programa político o su programa de gobierno no da la talla, por lo menos en mi opinión. Difícil la elección. ¿Ah? Sí, adelante, continúe. ¿Camacho qué? Yo iba a decir que Camacho es una persona que también nos ilusionó mucho, muy, muy valiente, muy decidido y nos hizo, fue el líder definitivamente de la transición. Lamentablemente se ha desinflado y obviamente el gobierno conjunto se ha desinflado mucho por todos los problemas que ha tenido, la corrupción, etcétera, etcétera. Así que estamos en una laguna, lamentablemente, en que no vemos por dónde. Esperaremos y vemos qué pasa. Bueno, a ver, me queda un par de cositas, por favor, si la podemos responder para dejarlos satisfechos a quienes preguntan. 2 minutitos más me voy a pasar. Alberto Felipe Ramos, ¿qué opina de los diferimientos que se están dando a la banca de pagos de préstamos? Muy irresponsables, muy irresponsables. Es muy peligroso hacer eso porque si uno difiere los pagos a la banca, que uno pague de vuelta sus préstamos, eso significa que el banco no le puede devolver su plata al que ahorró, al que depositó. Y eso te pone al sistema financiero en una fragilidad muy, muy peligrosa. Y cuando el sistema financiero es frágil y colapsa, ahí tienes un pandemonium económico, ¿no? Porque mucha gente puede perder sus ahorros. No te olvides que los ahorros de la gente no están en los bancos. Los ahorros de la gente están en las manos de los prestamistas. Y si esos prestamistas no devuelven el préstamo, entonces mucha gente perdería su ahorro. Así que eso me parece muy, muy peligroso. Eso no lo hubiera hecho. Perfecto. La última. David Fernando Bustamante. Acorde a la propuesta que enuncia la eliminación de salario mínimo y la aplicación de la libre contratación, esto traería un escenario de convulsión social, opina él. En su criterio, ¿cómo se corrige o controla ese factor social? Bueno, hay que hacer entenderle a la gente que el salario mínimo, el doble aguinaldo, lo único que genera es desempleo. Mira, si yo te digo, Tufi, tú vas a contratar a una persona para tu canal, o etcétera, etcétera, pero le tienes que pagar esto, y tú le dices, bueno, probablemente no me alcance para pagar esto, y había alguna persona que sí quería trabajar por menos, y tú sí querías contratarlo, por la ley del salario mínimo, lo que vas a lograr es que estos dos no se junten, no se genere ese trabajo, ese puesto, ese empleo. Entonces, al final del día hay que explicarle a la gente que el salario mínimo, estas restricciones al sector laboral, simplemente lo único que hacen es generar desempleo, es decir, trabajan en contra del trabajador, en vez de protegerlo, que es lo que quieren hacer, al final los terminamos desprotegiendo y generando desempleo. ¿Dónde se va toda esta gente que sí quería trabajar por menos del salario mínimo? Que sí le dice al empleador, mira, no te preocupes, contrátame y vamos a hacer de cuenta que me pagaste el doble aguinaldo. No te preocupes, yo quiero trabajar. ¿Dónde se va toda esa gente? Al sector informal. Y por eso tenemos en Bolivia 80% del Producto Interno Bruto generado en el sector informal. Cuando la gente empiece a darse cuenta, la batalla cultural es muy importante, vamos a darnos cuenta que el salario mínimo es de las peores políticas que se pueden hacer. Bueno, Antonio, ha sido un gusto una vez más la oportunidad de tenerlo en este espacio. Esperamos que se repita y la verdad quiero agradecerle mucho por este privilegio de poder haber conversado con usted en esta noche de ciclo de entrevistas a economistas. Hasta pronto, un abrazo grande ahí en Estados Unidos. Muchísimas gracias, Tufi. Ha sido de verdad un placer, un honor trabajar contigo. Muy grandes saludos a toda la gente que nos ha visto y espero de verdad que nos volvamos a ver en otra. Gracias a usted. Antonio Sarabia estuvo con nosotros, doctor en economía, enseña en Estados Unidos. Nosotros nos reencontramos, si Dios quiere, el próximo domingo con otra entrevista de este tema. Hasta el domingo.